Antes de comenzar, voy a empezar explicando acerca de qué significa el examen Muy buenas físico. tardes. Mi El nombre es examen Emanuel físico Maravilla es la Real y exploración soy que estudiante practica de la Universidad personalmente el Virtual de médico a Michoacán cada en la individuo. licenciatura de Medicina Todo Herbolaria y esto con fin de Fitoterapia, reconocer la cursando la existencia materia de o no fundamentos de de clínica alteraciones propedéutica. físicas o Y signos hoy voy producidos a por enfermedad, presentarles un video en el que se valiéndose solo de explican los los sentidos principales y de métodos de pequeños aparatos exploración que llevados existen consigo en el mismo. examen físico. Algunos de estos. Antes de comenzar, voy a empezar explicando acerca de qué significa el examen físico. El examen físico es la exploración que practica personalmente el médico a todo individuo. Todo esto con fin de reconocer la existencia o no de alteraciones físicas o signos producidos por enfermedad, valiéndose solo de los sentidos y de pequeños aparatos llevados consigo mismo. Algunos de estos podrían ser el termómetro clínico, el estetoscopio, el esfigomanómetro, para mencionar, siendo estos los más usuales. La primera técnica de exploración de la que se va a hablar será la inspección. La inspección se refiere a la apreciación con la vista desnuda o por lo menos con la ayuda de un lente de aumento de las características del cuerpo en su superficie externa o por los conductos accesibles como por ejemplo la boca, los oídos o la nariz. Es importante tomar en cuenta que cuando se da la inspección directa o inmediata es necesario que haya iluminación apropiada, ya sea natural o artificial, siempre tomando en cuenta que es mejor utilizar la luz natural, especialmente la reflejada o difusa, ya que muchas veces algunos colores que pueden presentarse en las luces artificiales pueden llegar a alterar los colores que se dan, como por ejemplo el color rojo puede causar modificaciones. La inspección se realiza en todo momento, aún antes de comenzar el examen físico como tal, desde el momento en que vemos al individuo hasta que termina nuestra comunicación con él. Es por eso que se requiere, para ejecutarla correctamente, tomar en cuenta las variables principales, que sería el aspecto o simetría, el color, forma, tamaño o movilidad de la persona. La siguiente técnica de exploración que se utilizaría sería la palpación, la cual, al igual que la inspección, es uno de los procedimientos más antiguos del examen físico. Esta se refiere a la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la situación y los movimientos de la región explorada, gracias a la exquisita sensibilidad táctil, térmica, vibratoria y sentidos de presión y estereognóstico de las manos. La palpación de los tegumentos se practica principalmente con la mano desnuda, excepto cuando hay posibilidad de contaminación, cuando en este caso el tacto se debe realizar con la mano protegida, principalmente con un guante de goma lubricado para facilitar la penetración. Para su ejecución correcta es necesario considerar las siguientes invariantes, como la situación, la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, o sea, el dolor y temperatura de la persona, y la capacidad de movilidad que presenta. Otros de los sistemas de exploración que existen es la percusión, la cual se refiere a la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos, los cuales se originan cuando golpeas la superficie externa del cuerpo. Este método fue inventado por Leopold Joseph, quien dio lugar a uno de los más grandes progresos en el diagnóstico de las enfermedades del tórax. La percusión puede ser practicada golpeando la superficie externa del cuerpo con las manos desnudas o con un martillo percutor. El martillo percutor es un instrumento que se utiliza para la exploración del sistema nervioso y el sistema manual que existe se le llama dígito digital o puño percusión. La percusión digital se da cuando el dedo percute o golpea directamente sobre la superficie de la zona explorada. La ejecución correcta que se da para la percusión dígito digital requiere algunos señalamientos importantes, como por ejemplo el hecho de que el dedo interpuesto o dedo plesímetro puede ser el dedo medio o el índice, apoyado lo suficiente para establecer un contacto íntimo
de solo la cara palmar de la segunda y tercera falanges con la pared. Para ello, deben fijarse estas falanges con una ligera hiperextensión del dedo, que no permita que la primer falange toque la superficie. Por otra parte, es indiferente colocar el dedo plesímetro en cualquier dirección, es decir, con su eje mayor perpendicular, paralelo u oblicuo a la línea media en el tórax. Es preferible la orientación paralela a los espacios intercostales y sobre ellos, y no sobre las costillas. De igual manera, es necesario utilizar la secuencia de operación, que sería colocar adecuadamente el dedo plesímetro, colocar en posición el dedo percutor, tocando ligeramente el lugar donde va a golpearse, y al final realizar extensión y flexión de la muñeca para el primer y segundo golpes respectivamente. Otra de las técnicas de exploración física que existe sería la auscultación, la cual consiste en la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón o por la entrada y salida del aire en el sistema respiratorio. También podría ser el tránsito en el tubo digestivo o finalmente por cualquier otra causa como la auscultación fetal o articular, que sería para escuchar ciertos sonidos que se puedan dar en los movimientos del cuerpo. Existen dos tipos de auscultación: auscultación inmediata y auscultación mediata. La auscultación inmediata se realiza aplicando directamente el oído contra la superficie cutánea, generalmente con la sola interposición de la tela fina del algodón y nunca de seda u otro tejido que pueda generar ruidos. Esta debe realizarse con la suficiente presión para que el pabellón de la oreja se adapte en todo su contorno, formando una cavidad cerrada. En el caso de la auscultación mediata, se efectúa interponiendo entre el oído y la superficie cutánea un pequeño instrumento denominado estetoscopio, el cual se adapta perfectamente al conducto auditivo externo de la piel y la región del cuerpo que se va a escuchar. El estetoscopio puede ser monoauricular, como los que se emplean en obstetricia para auscultar el foco fetal, o biauricular, como los que se utilizan en la auscultación de diferentes sistemas. La técnica correcta que existe para la auscultación debe ser considerada de la manera correcta, siendo la colocación correcta del auricular al auscultar, sujetar correctamente el diafragma o la campana con los dos dedos, calentar por fricción el diafragma si es que es necesario, aplicar el diafragma firmemente para escuchar los sonidos agudos o altos, y aplicar la campana suavemente para escuchar los sonidos graves o bajos. Para concluir el tema, se va a hablar acerca de la exploración física general, regional y por sistemas. La exploración física general refiere a todos los sistemas de exploración que se dieron anteriormente, que serían la auscultación, la palpación, la inspección y la percusión. Todas estas le permiten al médico identificar los signos principales que limitan la enfermedad que presenta el paciente. Después de realizar el examen físico general, se da el examen físico regional, el cual permite explorar de forma ordenada los siguientes segmentos, que serían las extremidades, la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y la columna vertebral. Todo esto con el objetivo de identificar signos más específicos que se den a través del examen regional. Y en el examen por aparatos y sistemas es mucho más específico, ya que en este se utilizan diferentes técnicas, tanto físicas como con la utilización de aparatos. Todo esto con el objetivo de poder explorar y reconocer correctamente todas las funciones vitales de los órganos internos del cuerpo. De esta manera se realiza completamente el examen clínico del paciente y así se puede realizar un diagnóstico correcto y al mismo tiempo realizar una terapia que se pueda aplicar para tratar al paciente.
Sin más que comentar, les deseo una buena noche.